Bien, bueno, yo también como ha comentado la doctora Belkis, bueno, en primer lugar agradezco el encuentro y la oportunidad que tengamos acá de reflexionar en conjunto. Pero precisamente uno de los temas que me preocupa más a propósito de la constituyente es el tema de juventudes, que además está establecido explícitamente como un objetivo programático que, bueno, gracias a José Nemesio tenemos aquí el decreto donde se establecen pues todos estos objetivos, ¿no? Me identifico mucho con los planteamientos que hace la profesora Alba Carocio e Indira, porque en esas reflexiones que hemos venido haciendo, la importancia y la potencia que tiene el poder constituyente, hemos visto que realmente es importante este concepto de despatriarcalizar, o sea, de incorporar ese concepto que además está directamente relacionado con otro concepto que grupos feministas, no solamente feministas, sino ecoanimalistas, venimos trabajando, que es la violencia interrelacionada. El primer objetivo programático tiene que ver justamente con la paz y con desmontar, porque la convocatoria tiene que ver con desmontar todo este proceso de escalada de violencia, como dice textualmente el objetivo, y para nosotros es importante que ese concepto quede establecido en la Constitución, porque además en los estudios que hemos hecho en escuelas, con niños y con jóvenes, en liceos y en otros espacios, en las mismas universidades, hemos comprobado un poco cómo la violencia interrelacionada tiene que ver con el maltrato en todas las escalas y hacia varios sujetos. Y ahí quiero un poco introducir la importancia que tiene un sujeto que en muchos sectores incluso a veces se banaliza, que son precisamente todos los seres sintientes, a propósito de la incorporación de los derechos de la Pachamama, también los derechos de la Pachamama y de todos sus seres sintientes, entre otros los animales, o entre otros fundamentalmente los animales como sujetos especiales de derecho. Creo que esto es importante porque por eso decía que en algunas discusiones se trata de banalizar el tema como, bueno, es algo secundario, realmente lo importante o lo fundamental es la persona, el ser humano, y hacia allá debemos apuntar. Y un poco lo que venimos discutiendo con Indira y con varios grupos es que es una visión también antropocéntrica que deberíamos tratar de romper, porque además este tema de lo laico se relaciona también con el artículo de la libertad de culto, que hemos observado cómo ha sido también el argumento, cómo ciertos grupos ejercen violencia y maltrato en contra de los animales, como por ejemplo el sacrificio animal. Entonces, son temas que además hemos observado en las personas que estamos directamente como activistas ecoanimalistas, que esto afecta a la familia y a los niños que presencian incluso muchos actos de violencia y los reproducen. Entonces, creo que es una reflexión que hay que colocar en el tapete, porque además se nutre de todos estos principios de grupos y desde los años 60, de grupos feministas que vienen luchando, de grupos ecofeministas que vienen luchando en contra de esa violencia interrelacionada y de estos elementos que colocan además al animal como mercancía, y como esto precisamente en esa lucha en contra del capitalismo entra este tema que a veces es polémico, porque bueno, muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo nos alimentamos?, etcétera. O sea, hay una serie de temas que hay que discutir, pero que es importante ver cómo incorporamos esto como además un tema que, a propósito de la justicia, de la aplicación de justicia, de evitar, como dice el objetivo programático que está referido a eso, los actos delictivos o todo lo que tenga que ver con la acción de violencia en contra de niños, de niñas, de la mujer, o sea, cómo incorporar allí también todos los seres que son vulnerables y que pueden ser afectados por esa violencia. O sea, eso tiene que ver también con la ética del cuidado como un elemento fundamental que es un derecho de todos
todos y todas de la Pachamama y los animales como seres sintientes que requieren esa protección, esa protección social. Creo también que a propósito de las juventudes y toda esta influencia que tienen los medios de comunicación y las redes sociales, que hay que ver cómo se trabaja el tema, cómo se interviene en este tema de las redes sociales y de la influencia que tiene desde el punto de vista simbólico, porque hemos visto también, bueno, me imagino que a lo mejor ustedes han visto recientemente esta imagen de los muchachos, los templarios, los guarimberos, los muchachos que están además muy influenciados por series televisivas como la de Cárcel y Castigo, ¿no? La figura de los pranes, o sea, esto viene, digamos que tiene una trayectoria, hay un tiempo, o sea, prolongado en que viene ocurriendo este tipo de situaciones donde el antihéroe, por decirlo así, se coloca como el héroe al que yo quiero emular, y querer imitar todas esas conductas terribles, ¿no? Exacto, de Rambo para acá, pero digamos que recientemente y en América Latina ha tenido mucha influencia todas estas series televisadas colombianas que hacen una apología también de la figura del malandro y del PRAN, ¿no? Entonces eso es importante revisarlo, ¿no? Y también es importante que veamos cómo se relaciona eso con esos dispositivos religiosos que no solo en la escuela, sino también en los medios de comunicación, como lo que he visto, creo que ahorita, esta semana ocurrió, de todos los curas y sacerdotes bendiciendo a los muchachos antes de ir al ataque a la Carlota. O sea, además reciben toda la bendición. O sea, veamos allí también la potencia simbólica que tiene toda esta necropolítica, como dice mi amiga Indira, esta tanatopolítica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para quebrar eso desde la Constitución? Y también, bueno, a lo mejor sin ser muy ingenuos y creer que, bueno, que desde allí vamos a generar el cambio cultural que se requiere, pero es importante porque es la palabra. Yo sí quisiera, para cerrar, citar acá un discurso de una joven, porque también creo que uno de los errores que hemos cometido en la revolución y ha cometido el gobierno es que no hemos visibilizado también al joven que existe, que es ese joven crítico, que es ese joven que lucha por el eros, por el placer, por la vida, por la belleza, y que a veces no lo visibilizamos lo suficiente, ¿no? A veces visibilizamos casi que exclusivamente al joven como un joven que se divierte, que baila, que es el joven, el rapero, el que canta, pero no estamos visibilizando suficiente el joven que es político, que es sujeto político, que discute y que tiene argumentos sólidos y que tiene bastante fuerza como para convencer o para generar también un proceso a sus pares jóvenes de incorporación en esa política de la vida de la que hablaba Indira. Por eso quería cerrar con esta frase que fue recogida, o esta consulta que se hizo a jóvenes en la Encuesta Nacional de Juventudes del año 2015, donde ella, a propósito de lo que se estaba discutiendo sobre el tema de la violencia y de la violencia en la ciudad, que también es importante allí el tema del espacio, lo territorial, cómo se incorpora y cómo se garantizan derechos también al acceso o el derecho a la ciudad, ¿no? Ella decía lo siguiente con respecto a la violencia: pese a que la gente dice que tiene baja tolerancia a la violencia, en la práctica existe una agresividad intensa en situaciones cotidianas. Así, en la calle tú ves que no hay ningún respeto, ni siquiera a personas discapacitadas. Las motos le pasan por encima a todo el mundo, incluso se cruzan por los lugares reservados en las avenidas para personas en sillas de ruedas. Caracas es pura agresividad y exclusión. Yo ahorita estoy más como activista ecoanimalista, pero en realidad apoyo todas las causas que defienden los derechos de todo el mundo, como el movimiento sexodiverso, el movimiento afrocaraqueño, el derecho a la ciudad, el movimiento ciclista urbano, la no violencia en contra de la mujer, la lactancia, el apoyo a los niños y los animales. Creo que es desde esa visión integral y de inclusión que se puede cambiar la ciudad, y por supuesto la necesidad de reflexionar desde lo individual, porque hay panas que profesan esas causas y en la práctica son machistas y homofóbicos. Esa frase me pareció excelente como para recoger lo que pudiera ser ese espíritu de la Constitución y la necesidad de incorporar estos planteamientos en el marco legal venezolano. O sea, porque creo que es importante entender la necesidad de
los derechos de la Pachamama y de los animales también como sujetos especiales de derecho, porque eso recoge sensibilidades juveniles que creo que no se han explorado suficiente y no se han reconocido lo suficiente. Entonces, más allá de lo laboral y de la chamba juvenil, yo creo que es importante también comenzar a recuperar esos sueños que están allí, pero que a lo mejor no lo hemos visibilizado de la manera más explícita, ¿no?